verdad que muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Gracias a usted. Debe ser muy ajetreado el cuento de la política, de la campaña. ¿Es muy apretada la agenda de alguien que quiere estar en la situación en que está usted, por ejemplo? Sí, claro, todo el tiempo hay que hacer un esfuerzo grande de hacer recorridos por el país, preparar videos, preparar respuestas, preparar documentos, ir a 1000 foros, porque aquí hay foros de todo el mundo, de aquí la Asociación de Otorrinolaringólogos tiene, y entonces organizan foros sobre la salud, y si uno no va, entonces que no le importa la salud, porque, en fin, entonces hay que estar de recorrer el Oiga, país. doctor Peñalosa, ¿de dónde saca la plata, por ejemplo, usted para financiar su campaña política? ¿Le dan plata? ¿De dónde sale ese dinero? El dinero sale de empresas, de empresarios, de gente que ayuda. Yo felizmente a lo largo de mi vida nunca he recibido dineros de contratistas del gobierno ni cosa por el estilo. Empresas serias como productores de arroz. ¿A usted qué lo motiva a ser presidente? ¿Una cuestión de vanidad? Cuando usted era chiquito dijo quiero ser presidente de Colombia. ¿Es una cuestión de ego, de poder, o porque auténtica y verdaderamente quiere servir? Toda la vida me ha obsesionado, es mi obsesión, ver cómo hacemos que Colombia sea más rica, que sea más feliz, que sea más segura. Pero esto es una obsesión de toda la vida. Y además yo no creo que esto tenga nada de especialmente éticamente superior. Es igual de válido que a la persona que le gusta hacer buen pan o hacer empresa o hacer música. Entonces, además a mí, pues durante muchos años me apasionó también el tema urbano muy especialmente, pero mire, yo por ejemplo le cuento una anécdota. Sí, sí. A mí la verdad eso de ser, no, nunca me interesó ser. Ajá. Lo que me interesa es hacer. Yo tengo una lista gigante, más aún, quiero confesar aquí en eso por primera vez, una lista enorme de las cosas que quiero hacer como presidente, pero como muchas son políticamente incorrectas y quitarían votos posiblemente, entonces las tengo porque a mí me encanta esta pregunta porque nunca me ha interesado ser. Yo cuando chiquito nunca por ejemplo, a mí me obsesionó siempre qué es lo que había que hacer para que hubiera más igualdad. Y estudié, cada curso que tomé en la universidad era en función de, yo estudié por fuera en Estados Unidos, mi familia vivía en Estados Unidos cuando terminé mi bachillerato. Yo estudié con una beca por jugar fútbol, no por buen estudiante, y tampoco es que fuera buen futbolista. No, espérese. ¿Usted jugó fútbol? Sí, claro, ¿De qué jugaba? Yo jugaba de defensa, centro, de central. Claro. Y entonces... ¿Era bueno o más bien tronquiño? Yo era tronquiño, pero suficientemente bueno para que me hubieran dado ¿Lo una becaran? beca. Sí, claro. Yo ganaba más cuando estaba estudiando en la universidad que cuando era alcalde, porque una universidad de esas hoy cuesta como $120,000 al año, y me pagaban todos los estudios, la vivienda, la comida, los libros, todo. ¿Es de esa época? ¿Es de esa época que nos está hablando? Es una foto increíble, buena investigación esa suya. Oiga, ahí era en Estados Unidos, ese era el equipo. El equipo de la Universidad de Duke, sí, exacto. Y entonces, pero aún así, exacto, me encanta esa foto, increíble, que no sé cómo la consiguió, pero qué bueno. En todo caso... ¿Y en todo caso qué? En todo caso, yo una vez que vine a Colombia a un semestre en el extranjero, por así decirlo, fui a la Embajada de Estados Unidos, y después de haber terminado colegio y estar estudiando en esa universidad, que era una de las buenas universidades en Estados Unidos, tuve una reunión con el embajador incluso para eso, porque es algo muy exótico, para solicitar renunciar a mi nacionalidad a Estados Unidos. Y el embajador... Eso iba a preguntar, sí. Y entonces el embajador dijo, ¿usted está loco? Mire por la ventana, esa fila de 2 cuadras
de personas que quieren la visa, que darían cualquier cosa por tenerlo, usted quiere renunciar. Vaya a su casa, piénselo y vuelva dentro de 8 o 15 días. Doctor Peñalosa, me da usted pie perfecto para hacerle esta pregunta. Y usted ya se debe imaginar de qué le voy a preguntar. No, ni idea. Ya que habla de los posgrados. No, es que hubo mucha polémica con el famoso tema ese del doctorado. Que usted no hizo un doctorado, que en su hoja de vida usted aparecía en un artículo y demás, donde decían Enrique Peñalosa, doctorado, doctor, no sé qué. Pero resulta que alguien develó que eso no era cierto y que no era un doctorado, sino un curso o algo que no ameritaba ese título. ¿Nos puede explicar qué responde usted a eso? Bueno, primero, me encanta que me la pregunte, Juan Diego, porque primero que todo, yo nunca puse en una hoja de vida oficial ni nada por el estilo que yo tuviera un doctorado, ¿no? Nunca. Yo la puse en una carátula de un par de libros que publiqué. ¿Por qué? Porque yo estudié en Duke, como le digo, en esta universidad más aún, toda la vida por fuera. No solo estudié, sino que trabajé de obrero raso en construcción, lavando platos. En Francia trabajaba de portero y de recepcionista toda la noche en un hotel, etcétera. Y en Francia, ¿qué es lo que hice? Yo estudié en una escuela que era el Instituto Internacional de Administración Pública de la Escuela Nacional de Administración, que es posiblemente la escuela de administración pública más prestigiosa del mundo. Y obtuve lo que yo, en el instituto donde yo estuve, se fusionó por completo con la Escuela Nacional de Administración unos pocos años después de que yo salí. Y en esta escuela, por ejemplo, es donde han estudiado 3 de los 4 últimos presidentes franceses. Es un programa serio de estudio, no es un cursito. Pero algunos de los buenos estudiantes ahí, que estábamos ahí, nos daban una opción y era que nos permitían entrar a un curso de posgrado adicional a la Universidad de París II, hacer una cosa que era un DESS. Para poder entrar normalmente a un DESS era necesario como requisito tener una maestría. Entonces esto era mucho más que una maestría, porque el requisito para poder entrar era una maestría. Entonces, pero no era exactamente un doctorado. Ahí yo cometí un error, una equivocación, no lo debía haber hecho. Esto además que lo hice hace 35 años, no estamos hablando de algo que fue el año pasado. Usted lo acaba de mencionar. Usted fue celador en un edificio en París. Yo fui muchas cosas. Yo fui muchas cosas en mi vida en el extranjero, pero no por un mesecito de trabajo como lo hacen muchos, sino años. Yo, por ejemplo, trabajé en una hamburguesería que era de la Marriott, que se llama el Junior Hot Shops, que es como un McDonald's. Yo limpiaba pisos y mesas, sacaba las canecas, limpiaba los baños. Yo trabajé vendiendo zapatos. Yo trabajé de obrero raso en construcción. Si sumamos los varios periodos, más de 2 años. Yo trabajé en un 7-Eleven por las noches. Atendía, me quedaba solo con la tienda y limpiaba las botellas de cerveza que rompían, llenaba las bolsas de hielo. De obrero raso en construcción lo que hacíamos era con un grupo, además todos mis compañeros eran afroamericanos, ¿no? Ahí era, lo que hacíamos era hacer todo el montaje con los gatos de la estructura donde se ponen la formaleta, donde después se pone la varilla y después cuando se fundía el concreto, pues quitábamos la formaleta. Ahí cuando, por ejemplo, a veces las formaletas eran de fibra y en el verano eso se le entraban unos esos pelitos en la piel y en el invierno tocaba, bueno, y cuando era metálica tocaba darle martillo y le daban a uno unos tapones de oído para poderle dar martillo porque eso hacía mucho ruido. Óigame, esta foto suya es ¿en dónde? ¿En París? ¿La ve bien? Esa foto, Dios, qué risa. Esa foto, eso no me acuerdo dónde es esa foto, pero debió ser como así, como en esa época. Ya en Francia, sí, eso es en Francia. Da la impresión que fuera en Francia porque en lo que investigué para esta charla, para este diálogo con usted, me decía que usted vivió en un apartamento de 2x2 en París, compartido además, y que usted ahorraba. Esta historia me parece bonita y me gustaría que nos la compartiera con todos los seguidores, y es que usted ahorraba
y metía la plata en una lata de gaseosa para comprar una flor. ¿Por qué? ¿Y qué flor era? Sí, yo duré mucho tiempo viviendo en París en una pequeña habitación con un compañero que además cuando desdoblamos la cama, que era una pequeña cama muy angosta, se ocupaba toda la habitación. El inodoro era compartido con otras 15 o 20 habitaciones. No había ducha, solo había un lavamanos que era vez lavaplatos, todo, donde tocaba uno bañarse de alguna manera ahí. Y era, realmente vivíamos muy baratos. Por ejemplo, comprar, en esa época había francos, no había euros. Y me acuerdo todavía perfectamente que los pasteles valían 5 francos y era imposible comprar un pastel, era muy caro. Y pero había unas flores, como había en ese cuartico mínimo y demás. Me acuerdo siempre que en esa época había unas flores que me parecían divinas, que yo no había conocido antes, que allá en Francia las llamaban margaritas africanas, que ahora las producen en Colombia, que se llaman gérberas, ¿no? Herbert. Y entonces yo tenía, no es que yo ahorrara la plata dentro de la botella, sino que como, aunque no tenía plata para comprar el pastel, sí me daba el lujo a veces de comprar una flor, era como mi único, entonces en la botella de gaseosa o de lo que fuera, o de agua, ponía mi gerbera, que era como el único indicio que había en ese ambiente de, yo diría que como de vida civilizada, como de belleza y de Más o menos. entonces, Más o menos. O sea, esto exactamente, era esas lo que son más las. o menos mostraba algo de decencia en esa casa donde no cabían usted y su compañero. Óigame, Exacto. Pero bueno, pero usted qué investigación tenía, ¿verdad? Un real. bueno, yo hago mi trabajo, doctor Peñalosa. Óigame, usted llega después de estudiar, después de todas esas travesías que hizo como estudiante, buscando pues obtener mejor preparación y formación, llega a Colombia y empieza a trabajar como profesor, como decano en una universidad, en el externado. Sí, parecido, pero no. Yo comencé a trabajar en varias cosas. Yo comencé a administrar un cultivo de tomates en invernadero, ¿no? Nosotros Uh fuimos -huh. los primeros, un grupo de amigos ahí que sembraron tomates en invernadero, que ahora pues hay muchísimos en Villaleiva y eso, pero en esa época eran los primeros. Y también a dictar clases en la Universidad Externado, a dictar clases en la universidad, no a ser decano. Fui decano de administración varios años después. Yo llegué a Colombia, comencé a dictar clases como en el 81 y, eh, y fui decano eh, como, como en el 85. ¿Por qué usted decide cambiar esa vida ya aparentemente decidida de la academia, donde pareciera tener casi ya un presente y futuro, por este rollo incierto y a veces hasta ingrato de la política y de la vida pública? No, a mí me apasionaba el tema eh, público desde mucho tiempo antes, entre otras, por eso fue que yo renuncié a mi nacionalidad de Estados Unidos, ¿no? Eh, pero, eh, por ejemplo, yo antes de llegar a la academia, yo había sido, yo fui director de planeación de Cundinamarca, yo trabajé como investigador en ANIF, yo fui subgerente del acueducto, pero yo desde Francia la política me ha atraído. Por ejemplo, yo le escribí a Galán, a Luis Carlos Galán, yo le mandé unos artículos, él me publicó unos artículos en Nueva Frontera. ¿Usted sí cree que realmente puede llegar a ser presidente en el marco de este contexto político en el que estamos, donde hay 60 candidatos que tienen, con aspiración o no, deseos de llegar a la Casa de Nariño? ¿Usted sí cree que puede ser o está siendo un soñador, un iluso? Bueno, yo creo que si nosotros tomamos en cuenta los márgenes de error que hay en las encuestas hoy, que puede significar que el margen de error, yo puedo estar hacia arriba y otros hacia abajo, que las diferencias no son tan grandes. Yo creo además lo siguiente, yo sueño que los ciudadanos en algún momento dado se den cuenta que lo que importa es quién es el que puede de verdad mejorarles su vida. Mire, le cuento, Juan Diego, que a mí me impresiona lo siguiente, y con todo el respeto, digamos, a uno siempre en la campaña lo que le preguntan es, ¿usted qué propone?
¿Usted qué va a hacer? ¿No? Y es como si lo que quisieran escoger es alguien que eche carreta muy bien, ¿no? Porque Sí. si usted va a buscar a alguien para hacer un trabajo cualquiera, ser gerente de una empresa o cualquier trabajo, usted no le pregunta a la persona qué es lo que usted va a hacer. Usted más bien lo que le pregunta es qué es lo que usted ha hecho, ¿no es cierto? En las hojas de vida uno no pone qué es lo que va a hacer, uno pone qué es lo que ha hecho. Yo empecé en el periodismo y una de mis primeras notas, se lo confieso, fue el Transmilenio por la Caracas. ¿Mm? Parte de su legado. Y se lo digo con la mayor sinceridad del mundo. Fue una transformación para Bogotá. Fue otra Bogotá. Y la recuperación del espacio público que usted hizo en San Victorino, en los andenes de la 15. Por supuesto, en una batalla durísima que usted dio contra quienes tenían otros intereses. Pero posteriormente a eso, Transmilenio se convirtió en un dolor de cabeza, o por lo menos en munición para sus enemigos. Y empezaron a decir que Transmilenio estaba ligado a usted, ya no solo desde el punto de vista como gerente, administrador y alcalde, sino económico. ¿Qué tan cierto es que usted ha sido y es dueño de empresas ligadas a Transmilenio? ¿Qué tan cierto es que a usted le han pagado algunas organizaciones internacionales relacionadas con Volvo, que es la marca de muchos de los carros y demás que ruedan por las troncales, para financiar ese tipo de sistemas? ¿Es cierto eso? Es absolutamente falso, Juan Diego. Primero, a mí me han hecho muchas calumnias ridículas. Digamos, eh, muchas personas, incluso todavía hoy, muchas personas saben de que yo tuve negocio de volardos, ¿no? Porque como usted mismo dice, tuve unas batallas enormes para quitar los carros de las aceras y entonces instalamos volardos para hacer respetar a los seres humanos, a los niños, a los viejos, a los que caminan. Eh, y para eso parte de lo que hicimos, además de hacer muchas aceras, fue poner volardos. No hay una sola investigación que se haya hecho sobre el tema de los volardos. Nunca hubo ninguna acusación, nada. No hubo ni siquiera una nota de prensa, nada. Lo mismo que con la propiedad de Transmilenio, cero. ¿Qué es lo que tiene la famosa ONG internacional? Yo me siento muy orgulloso porque a nivel internacional yo he sido un consultor que he dado asesorías y conferencias en cientos de ciudades del mundo, en cientos. Y yo fui presidente de la junta de una ONG que es un instituto muy importante en Nueva York, que se llama el Instituto, el ITDP, el Instituto para el Transporte y el Desarrollo Alternativo, ¿no? Y este instituto es una ONG que no vende buses, que nunca recibe un solo peso por vender un bus, de nada, que en alguna ocasión recibió de donaciones de Volvo que no llegaron nunca a representar ni el 0,3% de los recursos del instituto. 0,3, no 3%, 0,3%. Estaba diseñado para 7 fases inicialmente, ¿no? Y se Está diseñado frustró para qué, perdón. en 7 fases, Transmilenio, ¿no? Sí, sí, 7 muchas grandes fases. troncales y se frustró, Pero, ¿no? no, yo no creo, yo creo que obviamente se debió haber hecho mucho más y debería estar funcionando mucho mejor, pero lo que sí es cierto es que en todos los sistemas, aun si se hace un metro o dos o tres o cinco, sistemas con base en buses van a seguir siendo la inmensa mayoría del sistema de transporte masivo de la ciudad. Por ejemplo, Londres. Londres tiene tal vez uno de los metros más extensos del mundo y aún así moviliza más del doble de pasajeros en bus que en metro, ¿no? Pero Transmilenio es el mejor sistema de transporte en bus que hay en el mundo, mucho mejor que el de Londres. Es decir, Doctor obviamente que va Peñalosa, lleno, ¿sí? eh, eh, perdón que lo interrumpa. ¿Por qué? Entonces, explíqueme esto. ¿Por qué entonces hoy por hoy, bueno, Transmilenio fue copiado en otras ciudades de Colombia como un modelo exitoso, viable y demás? ¿Por qué está en crisis ese sistema de transporte en todas las ciudades? ¿Por qué están en este momento endeudados? ¿Por qué no hay plata para cubrir lo que cuesta y demanda poner a rodar los buses? ¿Por qué el negocio está en manos de unos privados? Y según muchos,
la tajada mayor se la llevan los concesionarios, los privados. Con los contratistas privados, ¿no? Hay una licitación. Hay una licitación que hace que los costos sean los mínimos. Si alguien, básicamente se les paga por kilómetro. Si alguien cobra mucho, si alguien va a cobrar mucho por kilómetro, pues entonces no se gana la licitación. Entonces hay una competencia y es mucho más eficiente operar un sistema con base en privados. Entonces, ahora bien, la otra parte de la pregunta, ¿cuál es que era? Que No, ¿por qué era? la crítica es que se lleva la tajada mayor. Quebrado, sí. Bueno, Transmilenio, le cuento, Juan Diego, que moviliza más pasajeros hora sentido, más pasajeros kilómetro, que la mayoría de los metros del mundo, ¿no? Por ejemplo, moviliza más pasajeros por kilómetro, no solamente que el metro de París o que el metro de Londres, sino que moviliza más pasajeros por kilómetro que el metro de Delhi, en India, ¿no? Entonces, es un sistema que moviliza unas cantidades muy grandes a un costo que es 15 veces menos que un metro. Entonces, por la misma plata se pueden hacer 15 troncales y aquí Le están ladrando. está en desacuerdo el perro. Entonces, que lo que pueden hacer el de metro, pero lo que pasa es esto, los sistemas, un sistema metro como los que hay en Europa o en Estados Unidos, no en Nueva York o en Europa, tiene un costo por pasajero que es de como $7. Es decir, como 25,000 pesos por pasajero el costo. Puede que la tarifa sea mucho menor y es mucho menor porque es subsidiada con recursos del gobierno, ¿no? Mientras que Transmilenio básicamente cubre costos con 2.500 pesos. Es decir, con 70 centavos de dólar, con 60 centavos de dólar y no con $7. Óigame. Vaya escuchando esto porque le voy a preguntar. Tú eres una rueda suelta, que cualquiera se feliz. Yo sé que tú eres coqueta. Me quedé sorprendido con que le gustara tanto el vallenato. Pues, no soy un experto, pero esa canción en particular me encanta. Por ejemplo, es poesía pura. Ajá. Oiga. Sí, no, que me mueles casi como el trapiche le hace a la cañita biche y me bailes como yo. Óigame, ¿a usted le gustaba la rumba, le gusta la rumba, le gusta tomarse sus tragos y eso? Para ser franco, a riesgo de parecer un poco aburrido, soy poco de trago. Pues sí, me tomo un par de tragos y demás, y me gusta ir a una fiesta con amigos, y sí, soy bastante tronco, pero me gusta bailar, pero no soy como muy... No es mi especialidad, no es mi fuerte, digámoslo. De los candidatos que están en esta competencia directa y cerrada con usted para llegar a la Casa de Nariño, ¿quiénes sí hablan a su juicio mucha carreta? No, es que realmente aquí, como decir, el elefante está en la casa, uno tiene que verlo, ¿no? Es Gustavo Petro. Hay muchas personas que sienten insatisfacción con lo que pasa en Colombia porque hay problemas de corrupción y con toda la razón hay que erradicar eso, no hay tanto progreso como quisiera. Entonces quieren expresar con su voto su insatisfacción, pero hay que tener mucho cuidado porque es que eso tiene implicaciones concretas y puede pasar lo que pasa en Venezuela. Bueno, ¿y quiénes son estas personas? Exacto, que sí, salieron? ¿Quiénes son los que hablan carreta? Bueno, pareciera que todos, como lo que suelen decir es que como Petro va ganando en las encuestas, hay que darle duro a Petro. ¿Esa es parte de la premisa? No, pues obviamente si Petro estuviera solamente 0,5% en las encuestas, no existiera, pues no tiene ninguna importancia hablar de él, ¿no? No habría ningún riesgo para Colombia. Entonces, pero el tema es que como él sí tiene una alta posibilidad entonces en este momento y va adelante en las encuestas, entonces por eso es importante decirle a los ciudadanos, ojo por 3 razones. Primero, porque Petro es el que a lo largo del tiempo ha expresado en numerosas ocasiones su simpatía por el gobierno de Venezuela, ¿no? En muchas ocasiones. Leía yo hoy que le había ido mal en la manifestación en Cúcuta, porque ahí en Cúcuta sí tienen claro, más Sí. claro que en el resto, qué es lo que pasó en Venezuela.
Segundo, porque no solamente ha expresado simpatía por el gobierno venezolano, sino que ha dicho en todos los tonos que todas las instituciones de Colombia son una porquería, que aquí todos los que han gobernado, que todas las instituciones, que todos son incluso diabólicos, ha dicho él. Entonces, claramente muestra que no tiene ningún respeto por las instituciones de nuestra democracia y que podría desbaratarlos, porque cada vez que abre la boca dice que son un desastre. Y tercero, además porque yo lo conozco bien, porque él fue mi antecesor en la alcaldía de Bogotá, y entonces yo vi lo mal gobernante que fue. No arregló los problemas de la ciudad, no arregló y empeoró muchos. Entonces, yo sí le digo a los ciudadanos, claramente hay que hablar de él. Doctor Peñalosa, ¿y quién más habla carreta de los otros? Bueno, yo la verdad es que veo también que nuestro querido Rodolfo Hernández es muy alegre a veces diciendo cosas, pero por lo menos Rodolfo fue un empresario, ¿no? Un empresario, pero la realidad es que, mire, la corrupción se acaba es realmente siendo una buena gerencia y siendo drástico con la corrupción. No es hablando, es que digamos en mis 2 alcaldías, usted que es un periodista hiperespecializado y que conoce, usted sabe que en mi alcaldía, en ninguna de las 2 alcaldías, cero corrupción. ¿Sí? He venido en los últimos días haciendo una serie de informes en Noticias Caracol sobre las famosas 16 obras de valorización que usted impulsó y que aprobó el Consejo de Bogotá y que recaudaron o buscaban recaudar 900 tanto mil millones de pesos. Ya se han recaudado más de 700 y pico de mil, y resulta que han transcurrido 3 años casi y es muy pobre o casi nada lo que se ha ejecutado. Y la promesa en ese instante, doctor Peñalosa, era que no iba a pasar lo mismo porque ya había estudios y que se cobraba anticipadamente las obras para que precisamente se hicieran rápido las obras, y tristemente no ha ocurrido. ¿Qué responde usted? Esa valorización es muy interesante porque es distinta de las otras que se han hecho en Colombia por lo siguiente. Nosotros, todos los recursos que captamos en todo Bogotá, especialmente en los sectores de ingresos más altos, los invertimos todos en los sectores populares, ¿no? Yo sí desafío, por ejemplo, a cualquier otro alcalde de Bogotá a ver quién ha hecho más obras en los sectores más necesitados, de parques, de colegios, de pavimentos, de acueductos. ¿Quién? Cualquiera, comparemos con cualquiera. Mucho más obras que mejoran la vida de los más necesitados. Pero entonces, en los sectores de ingresos altos, que son los que más pagan impuestos, ¿no? Nosotros a veces también hay que hacer obras y mejorarlas. Pero mire lo que hicimos. Esa valorización la cobramos en los sectores solamente de estratos 4, 5 y 6. Y para hacer obras en estratos 4, 5 y 6. Por ejemplo, los centros Felicidad, los 5 centros Felicidad que hicimos, 4 de esos son en sectores populares. Y eso se hacen con el presupuesto ordinario del distrito. Pero el que se iba a hacer en el sector de estrato 6, ese se paga por valorización. Y ese está en construcción en este momento, como usted sabe, porque ha hecho esa investigación. Como usted ha hecho esa investigación, sabe que ese está en construcción ahí frente al centro andino, porque lo dejamos contratado nosotros, ¿no? Y entonces, es que yo veo a veces que se va, pero bueno. Entonces, las otras obras de las otras obras, lo que es interesante de esas obras es que la mayoría de esas obras son obras peatonales, son para bicicletas y para peatones. Es muy interesante, un nuevo concepto, porque anteriormente solo se cobraba valorización para hacer obras, aunque hay parte importante de esa valorización que era para hacer unas pavimentaciones en la zona industrial. Puente Aranda. ¿No? En Puente Aranda, y no se ha comenzado a hacer esas obras. Entonces, ahora bien, a mí me parece que hayan sido tan incompetentes. Casi 3 años, pues, unas obras mínimas, que son obras muy sencillas, todas son unos pavimentos, son unas aceras, no, aquí no estamos hablando de ningún metro ni cosa por el estilo, que no haya sido posible. Además, esas obras son muy importantes para generar empleo, porque son obras muy intensivas en mano de obra. Y es increíble que hayan sido tan incompetentes de que no hayan puesto a andar todas esas obras ya, que tenían los recursos, que tenían todo, que tenían los prediseños, en fin. Entonces, la verdad, a mí sí me parece excelente que usted esté haciendo esos informes. ¿Cuál es su gran obra o propuesta en materia de infraestructura?
brevemente. Bueno, no, aquí hay muchas obras que ya se están haciendo o hay otras que tienen proyectos, pero por ejemplo es crítico, ¿no? Lograr hacer unas vías fundamentales, dejar bien hecha la carretera Bogotá-Villavicencio, terminarla de una vez por todas, hacer la vía, por ejemplo, las vías que van de Buga y de Cali a Buenaventura, críticas, hacer la vía que El va... túnel de la línea, terminarlo por fin completo. Bueno, pues también, pero por ejemplo Popayán, Pasto, todo es crítica esa carretera. En fin, hay muchas obras y hay una serie de obras, por ejemplo, yo le cuento, ya aprovecho que estamos aquí hoy. Por ejemplo, muchas de las obras que se necesitan hacer hoy incluso son las obras de ingreso a la ciudad, como en Bogotá, por ejemplo. En Bogotá, y eso pasa con todas las ciudades colombianas, se hace la Gran Vía y es mucho más rápido llegar de Villavicencio a la entrada de Bogotá que desde la entrada de Bogotá a cualquier sitio donde la persona vaya. Es mucho más fácil llegar desde Tunja a la entrada de Bogotá que desde la entrada de Bogotá hacia la terminal de transporte, donde sea que se vaya, ¿no? Por ejemplo, nosotros peleamos, yo soñaba con que había que hacer una vía por la calle 63, porque la 80, mire, en fin, es que como esta es una cosa nacional, no vale la pena de dar No, detalles, pero exacto, detenernos tanto ahí. Pero doctor Peñalosa, y su gran reforma, para hablar de hecho, esta semana se reveló una encuesta, Cifras y Conceptos, la firma encuestadora, hablaba de la necesidad, consultando a los ciudadanos, a los encuestados, de cuál era la gran reforma que esperaban del próximo gobernante de los colombianos. Y mencionaba una que a lo mejor salió en relieve y quedó muy referenciada con esta pandemia del coronavirus. La gran reforma a la salud. ¿Usted comparte lo mismo? ¿Reforma a la justicia también? ¿Reforma pensional? ¿Reforma laboral? Bueno, primero, yo creo que nuestro sistema de salud ha logrado la mejor cobertura en salud que tiene un país del mundo en desarrollo con un ingreso per cápita similar. Es decir, tenemos una cobertura de la atención en salud mucho mejor que en países con un ingreso más alto. Por ejemplo, México tiene un ingreso per cápita que es 50% más alto que el de Colombia y la cobertura del aseguramiento en salud es mucho mejor en Colombia. Entonces hay que mejorar la salud con gerencia y con cero corrupción. Porque acordémonos, por ejemplo, que la corrupción que hubo en Bogotá, el tema de la corrupción en Bogotá con el señor Samuel Moreno, fue en la salud. Nosotros hicimos unas reformas en la salud, por ejemplo, que le cuento lo siguiente, concretamente. Cuando nosotros llegamos había 22 hospitales en Bogotá. Cada uno contrataba por su cuenta lo que quería. Cada uno era una cuota política de alguien. Eso es una corrupción desenfrenada por mucho tiempo. Entonces nosotros, primero que todo, fusionamos esos hospitales en solo 4 hospitales, cada uno con 6 sedes, digamos. Y luego en una sola central de logística que hacía las compras para todos. Entonces así se logró ahorros de más de 70.000 millones de pesos al año y con un control total del problema de la corrupción. está hablando como político ya, ahora sí. Sí. pero lo que yo le digo es lo siguiente, no solo político, yo creo que aquí tiene que haber un liderazgo efectivo. Nosotros trabajamos de la mano con la policía de manera efectiva y logramos reducir, por ejemplo, la tasa de homicidios en Bogotá de 17 por 100.000 habitantes a 12 por 100.000 habitantes en 4 años. De lejos, mientras que hubo otras ciudades en Colombia donde aumentó la tasa de homicidios en ese mismo periodo, ¿no? Y eso tiene que ver con muchas cosas, con limpieza, con orden, con un excelente trabajo con la policía. Entonces, con equipos de electrónica, equipos de inteligencia que compramos para la policía. Es decir, el mensaje es que el tema de la seguridad es un tema prioritario. Y un mensaje adicional, que aunque suena bonito, decir que es que la inseguridad o la criminalidad es un problema de pobreza, no es cierto. No es cierto. Primero, no hay ningún estudio que pruebe que los delincuentes provienen de los ciudadanos más pobres. Los delincuentes en Colombia no son jóvenes con hambre que salen a robar para llevarle el almuerzo a la abuelita. No. Aquí lo que hay son empresas del crimen, son empresas organizadas
que se combaten con inteligencia, pero la seguridad tiene que ser una prioridad del Estado. Doctor Peñalosa, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por este rato donde pudimos conocer un poco más de Enrique Peñalosa como persona. Bueno, me habría encantado poder hablar también del rol suyo como papá. Sé que tiene 2 hijos y me han dicho también que es un extraordinario papá y demás. Pero una sola pregunta para rematar. ¿Usted aceptaría irse de fórmula vicepresidencial? No, no me interesa, pero lo que sí me interesa es que Colombia salga adelante. Entonces, lo que yo pueda colaborar, yo lo que sí le puedo asegurar, Juan Diego, yo sí quiero que este país salga adelante. Y si yo no soy el candidato que pasa a la segunda vuelta, incluso antes, porque la idea es hacer una consulta, participar en una consulta simultánea con las elecciones de marzo, yo sí voy a colaborar hasta el último día a la persona que comparte unos principios fundamentales y que tenga más posibilidades de hacer un manejo responsable, serio de Colombia. A mí lo que me interesa es Colombia. Voy a trabajar hasta el último día en eso. No ¿Por necesariamente quién porque me votaría interesa usted? ser... ¿Por quién votaría, doctor Peñalosa? De los que hay así a ojo cerrado. Curiosamente, candidatos buenos, hay varios candidatos buenos. No quiero mencionar nombres, pero hay varios buenos. En todos lados, en lo que aquí como está de moda, que el centro, la derecha, no sé qué, no. Hay varios buenos, felizmente para Colombia. Usted es de centro, izquierda, derecho, arriba, abajo. ¿Usted de dónde se ubica en ese mapa ahí? Verdadero centro. Doctor Peñalosa, muchísimas gracias. Gracias, Juan Diego. Hasta luego.